tenemos el honor de tener al maestro Ignacio Tagle Olvera. Él tiene una maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la UAM Xochimilco. También tiene una maestría en Tratamiento Integral del Consumo de Drogas por la Universidad Veracruzana. Tiene una especialidad en Psicoterapia Psicoanalítica del Adolescente por el IMPA. También es licenciado en Psicología por la UAM Xochimilco. Es miembro fundador del Centro de Atención Personalizada en Drogodependencias, CAEDRO. Es docente en diversas instituciones y colaborador y ponente del Instituto Mexicano de Tanatología, orgullosamente desde hace más de 15 años. Yo le voy a ceder la pantalla y el micrófono al maestro Ignacio Tagle Olvera con la conferencia del día de hoy, Elaboración del duelo en el adolescente. Muchas gracias, profesor. Bienvenido. Muy buenas tardes. Hoy vamos a abordar un tema que es de interés para el trabajo tanatológico, tomando en cuenta que el adolescente presenta ciertas características muy particulares en la elaboración y el afrontamiento del duelo, razón por la cual muchas veces se le da más interés al duelo en personas adultas o en niños, que está muy estudiado. Sin embargo, el proceso adolescente conlleva sus propias características y junto con ello, cuando se presenta alguna situación, alguna pérdida significativa, el adolescente tiene su complejidad propia, de tal manera que este campo de la adolescencia en los procesos de duelo ha sido no tan estudiado como los niños y los adultos, porque representa una serie de complejidades a las cuales hay que estar muy atentos por todo el movimiento que interna y subjetivamente el adolescente va a vivenciar. De tal manera que ahora vamos a hablar sobre, primero, características del adolescente, después voy a tocar algo sobre el duelo y al final la elaboración del proceso del duelo en el adolescente. ¿Y cuáles son las formas en las que estructuralmente él reorganiza las imágenes que tiene de los otros con relación a sus pérdidas? Entonces, vamos a dar inicio con esto, hablando sobre la elaboración del duelo en el adolescente. Primero, hay que tomar muy en cuenta que la Organización Mundial de la Salud es un organismo que rige algunas ciertas líneas para entender algunas cosas que nosotros debemos tener muy claro. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que la adolescencia es esta etapa que va del segundo decenio de la vida y que se ubica entre los 10 y 19 años. Pero hay una diferencia en la etapa temprana de 10 a 14 y una tardía de 15 a 19. Es decir, la Organización Mundial de la Salud nos dice, de 10 a 19 se define qué es la adolescencia. Etimológicamente, podemos ver que adolescencia proviene del verbo latín adolescere, y esto significa crecer. Stanley Hall en 1904 fue uno de los primeros autores que tocó este concepto, esta etapa, y la definía como un nuevo nacimiento, donde aparecen las características humanas y con la adolescencia termina el desarrollo, nos decía Hall. Vamos a ver si este primer concepto tiene que ver con el final de esta presentación. Lo vamos a ver porque, así como dice, un nuevo nacimiento, lo vamos a retomar al final. ¿Cuáles son las características? Bueno, se dice que la adolescencia es un pasaje y que la mayoría de las personas que transitamos por ese terreno, ¿sí? Estamos obligados a hacer un pasaje que es creativo, es un periodo de transición, pero que se caracteriza porque hay todavía dependencias infantiles y se lucha por la autonomía para lograr esa adultez. El inicio de la adolescencia se va a presentar a partir de lo que es la pubertad.
que es la maduración biológica, donde ese cuerpo sexuado está listo para la procreación. Lo que quiere decir que el adolescente, en el abandono progresivo, deja de ser niño y empieza a tener una conducta de forma diferente. Para un autor que se llama Peter Bloss, él propone una serie de fases del desarrollo y dice que la adolescencia se va a caracterizar porque hay un periodo latente, una preadolescencia, una adolescencia temprana, una adolescencia propiamente dicha y una tardía. De entrada, la latencia implica como si las cosas de carácter o interés sexual quedaran sometidas a un proceso en cuestión de aprendizaje. Y la preadolescencia se va a caracterizar por todo ese pasaje que da el camino de la pubertad. De tal manera que ahí vamos a empezar a ver cómo los autores tienen una diferencia en cuanto a las formas como vivir en la adolescencia. Sin embargo, lo importante acá es cómo transita el adolescente de forma subjetiva, subjetivante, todo este proceso que tiene que ver con su cuerpo, que tiene que ver con sus relaciones sociales y que tiene que ver con el logro de la identidad y con las figuras parentales. Entonces, a partir de los diferentes autores, vamos a ir recorriendo algunos que nos indican diferentes momentos de la adolescencia. Para Quiroga, ella hace una diferenciación solamente entre la adolescencia temprana, adolescencia media y la tardía. La primera compete de los 8 a los 15 años, la segunda de los 15 a los 18 y la adolescencia tardía, dice, es de los 18 a los 28 años. Quiroga nos plantea un camino un poco más largo, ¿verdad? Pero también hay procesos que van a ir determinando por qué se ha prolongado un poco más esta fase de la adolescencia en los últimos años. Averasturi menciona que la adolescencia es un síndrome y ese síndrome se va a caracterizar por dos formas de presentarse. Uno, la patología de la adolescencia o la adolescencia patológica. Esta autora es muy categórica porque dice, el síndrome normal de la adolescencia es que presente una serie de características que están relacionadas hasta con la rebeldía, los enojos, la conducta, como que cuestionan, y este es un síndrome normal en la adolescencia. Pero también hay adolescencias patológicas. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando la adolescencia ya tiene problemas como sociopatías, depresiones, intentos de suicidio, son otra situación que cae dentro de lo que se llama la adolescencia patológica y no dentro del síndrome normal de la patología adolescente, que eso es normal y todos hemos atravesado por ese proceso. Para Ernest Jones, dice que hay una relación entre la infancia y la adolescencia. También nos pone en una situación muy particular. Y dice que la infancia es la precursora de la vida sexual adulta y durante la adolescencia esta se incrementa. Es decir, aparece todo de una manera irruptiva. El mismo sujeto adolescente no es capaz de poder controlar todo esto porque está en una situación de experiencia diferente. De tal manera que la infancia como precursora de la vida sexual, ¿sí?, nos va a permitir observar cómo se va a desarrollar la adolescencia. Porque la adolescencia es casi una forma de repetición, aunque no es completamente así, de lo que sucede en la infancia, bajo la premisa de la condición sexual.
donde ya se prepara el sujeto para una condición de procreación. Y por eso dice Ernest John, dependiendo cómo se haya atravesado la etapa del desarrollo psicosexual, es decir, de la infancia, se va a atravesar o va a ser el curso de la adolescencia. Esto tiene mucho que ver, porque de acuerdo a los procesos que se hayan ido registrando en las etapas anteriores, la adolescencia es una forma en la que se van a volver a presentar estas características de una manera actual, se van a ir actualizando. Sin embargo, tiene que ver mucho por la cuestión de las formas como el adolescente va a responder primero con las figuras parentales, porque ahora su hábitat natural va a ser el grupo y va a entrar en un proceso de conflicto. Freud, para Ana Freud, ella dice que es normal que el adolescente actúe de forma incoherente e inesperada y oponiéndose a veces a sus impulsos y a veces aceptando. Es decir, es una efervescencia de todas aquellas experiencias, sensaciones impulsivas que el adolescente trata de controlar muchas veces, pero es incapaz de hacerlo por el mismo desequilibrio que se va dando, desde lo biológico hasta lo psicológico. Y tiene que ver con la única forma en la que ahora el adolescente va a poder organizar su personalidad, su identidad y su relación con el mundo. De tal manera que en este momento de desajuste, para Ana Freud dice, es muy normal, no hay ningún problema. Y es posible que cuando actúe de esta forma, el mismo adolescente sienta un poco de sufrimiento, pero que es proceso y parte normal de ese desarrollo adolescente. Y aunque ese sufrimiento tenga que ver con esta incapacidad e imposibilidad del mismo adolescente de controlar las cosas. ¿Cuáles son esas características que se dicen del adolescente? Bueno, que la alteración y el desequilibrio es normal. Es decir, las formas en las que el adolescente se va a enfrentar a la sociedad, a la relación primeramente con los padres, no es de una forma tranquila, amena, no, por el contrario, va a ser un desequilibrio total, va a entrar en una conducta a veces que nosotros mismos desconocemos, ¿no? Y un equilibrio para, como característica del adolescente, cuando dicen, no, pues, un chico bien portado, no da lata, no todos son así, claro, pero debe de llamar la atención alguien que es tan buena gente, obediente, no responde, siempre está de acuerdo, algo pasa, porque eso no es tan normal en la adolescencia. No vamos a generalizar, ¿verdad? Pero en ese sentido, sí, la adolescencia presenta alteraciones y desequilibrios durante el proceso de su desarrollo. Por tal motivo, eso es normal, diría Ana Freud, y no hay que preocuparse en ese sentido. Otro autor que se llama Ribari dice que la adolescencia no solo es tristeza, porque también el adolescente, por lo que va atravesando, va enfrentando situaciones de tristeza por lo que deja, pero también de alegría por lo que gana. Sin embargo, este juego subjetivo tiene que ver mucho con la función yoica, con la capacidad que él tiene de integrar aquello que va logrando y renunciar a aquello que puede ir abandonando. La adolescencia, aparte de la tristeza, también es alegría. Y es un descubrimiento por las cosas que son capaces de hacer los mismos adolescentes. Urribari dice que el adolescente no pierde,
solo cambia, se transforma, pero también hay cosas que va logrando, ¿no? Y esto es lo que vemos con esa primera lámina que decíamos, es un nuevo nacimiento. Vamos a ver al rato por qué. ¿Por qué se da de esta manera? Bueno, pues la adolescencia, dice, es el puente entre la niñez y la adultez, poseedora de un significado y un valor en sí mismo. Tiene un valor específico el proceso adolescente. Y ese valor es muy significativo para cada sujeto que lo atraviesa. Tolstoy hace referencia a algo que se llama el complejo de la langosta y dice que los mecanismos propios de la infancia se pierden. Es decir, ya no sirven esos mecanismos de la infancia, mecanismos de defensa. Y por tal motivo, al quedar expuesto sin mecanismos, el adolescente queda al libre albedrío de sus impulsos y deseos provenientes del mundo interno. Es decir, es tanto la energía, el impulso que tiene el adolescente que no puede frenar esas cargas que se le aparecen porque ha perdido los recursos con los cuales él detenía toda esta impulsividad, dado que eran mecanismos para el proceso de la infancia. Pero cuando llega la adolescencia, este cúmulo de impulsos pues avasalla al sujeto a tal grado que lo rebasa y muchas veces queda como flotando en un proceso de angustia, ¿no? De ansiedad, porque él tiene que generar nuevos mecanismos de defensa para poder elaborar el proceso del cual va haciendo su transformación interna. A pesar, dice, que de lo doloroso que es este proceso, el adolescente adquiere una fuerza que es la energía con la que va a ir transformando para hacer un tránsito agradable. Es decir, él cuenta con esa energía, pero la va a utilizar a través de una serie de recursos psicológicos que le van a permitir lograr esa transformación sin tanto conflicto. De tal forma que ese mismo proceso nos lleva un poco de dolor, porque no es nada sencillo enfrentarse a la realidad bajo ciertas circunstancias cuando se ha perdido aquella seguridad de la infancia y la protección de las figuras parentales. Ahora uno queda a la deriva de la relación y del mundo. Y en su realidad, el adolescente transita por un periodo de transformaciones desde la pubertad. Hay una serie de cambios y manifestaciones que el adolescente va a ir adquiriendo y que no puede ir controlar. Por tal motivo, esto le genera una serie de angustias, sensaciones desconocidas, donde a veces los padres no tienen tampoco los recursos para poder entender cómo se está dando ese proceso adolescente, tanto en hombres como mujeres. En ese sentido, esos recursos se van a ir desarrollando a partir de la relación y de los vínculos que subjetivamente van logrando una transformación interna en la instancia yoica del sujeto, del adolescente, pero que tiene que utilizar recursos que le van a dar sentido a esa transformación. Y esa transformación va a tener que ver con algo que podemos definir como un desplazamiento, una negación, una renegación, mecanismos que va a empezar a utilizar, una sublimación, pero que van a ser recursos para que él pueda utilizarlos y entonces enfrentar la realidad de forma diferente. Por esa razón, hablar de duelo en el adolescente es un proceso también que requiere un gasto de energía que se invierte y que el adolescente queda agotado por esta transformación constante que va llevando a cabo
y psíquicamente va teniendo un desgaste por todas estas cosas que se van presentando subjetivamente con él. Y este gasto de energía lo debilita, a tal grado que de pronto queda agotado, pero sin embargo, el mismo adolescente va generando también esos recursos con lo nuevo que va aprendiendo. Es decir, al mismo tiempo que va teniendo esa debilidad, va como teniendo una energía. Pareciera una paradoja, pero es así. Es como se va desarrollando ese proceso. De tal manera que cuando el adolescente enfrenta esos duelos, los primeros duelos que él va a enfrentar son personales, diríamos, estructurales. Pero para poder abordar esta temática del duelo, podemos entender que el duelo proviene del latín dolos, que significa dolor. De acuerdo a la RAE, la Real Academia Española, se dice que el duelo tiene diferentes acepciones, como dolor, lástima, aflicción o un sentimiento. Y hay demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento por la muerte de alguien. ¿Qué quiere decir? Que el mismo adolescente va a manifestar una serie de conductas y sentimientos ante la pérdida de alguien por una muerte o por una pérdida significativa que lo va a llevar a un proceso de duelo. Pero no solamente es el proceso, cómo lo elabora. Eso es lo importante y que nos va a llevar un buen como tiempo entender, comprender que el adolescente tiene una particularidad a diferencia de los adultos y de los niños para llevar a cabo ese proceso de duelo. No es lo mismo un duelo en la infancia ni en la adultez que un duelo en la adolescencia, porque tiene mayor complejidad, primero porque el adolescente va a experimentar una serie de pérdidas personales, subjetivas, identitarias, de relación social y estructural, subjetivamente hablando. Ahora bien, ¿cuáles son estos duelos que él va a enfrentar de principio? Primero, en el síndrome que hablábamos normal, de acuerdo a Nobel, hay 3 duelos importantes que el adolescente debe llevar a cabo subjetivamente. Primero, pierde su cuerpo infantil. Ese cuerpo que le servía para relacionarse de tal o cual forma cambia, se desorganiza. Y al desorganizarse adquiere una nueva forma en su esquema corporal. Y no hay manera de detener ese tipo de cambios, porque van a tener la capacidad de ir poniendo en una situación a veces de angustia, de conflicto interno al adolescente por no poder ni querer ni tener la capacidad para controlar esa transformación física que se ha dado. Ese es uno de los primeros duelos que él va a enfrentar, fíjense, personal. El duelo por el rol y la identidad infantil, es decir, ese rol que él tenía también va a empezar a desaparecer, se pierde, ya no puede tener esa misma identidad de niño, pero tampoco sabe cuál es la que va a ir adquiriendo. Y ese otro duelo también es muy significativo. Y el tercero, el duelo por los padres, aquellos que lo protegían, lo sobreprotegían y que ahora él mismo va a intentar renunciar
a ese tipo de actitudes y conductas de los padres cuando se da este proceso adolescente. Y esos duelos por el rol y las identidades infantiles es que se tiene que renunciar a las dependencias para asumir nuevas responsabilidades. ¿Qué quiere decir ello? Al perder el rol y esa identidad, el niño se viene dando cuenta que hay una transformación y que le llegan nuevas formas de responsabilizarse, tanto de sus conductas como de la relación con los demás. Ese duelo por la identidad familiar es uno de los que repercute demasiado, porque es lo que va a generar una nueva identidad. El duelo por el cuerpo infantil, pues es la base que da a lo otro. Y es a veces se pierde, se siente como una pérdida externa, ubicándose el sujeto como un espectador solamente, impotente ante lo que ocurre en su propio organismo. Es decir, él queda a expensas de su propio desarrollo corporal sin poder hacer nada. Solo es un espectador atónito a todo, asombrado por lo que le está ocurriendo. Y finalmente el duelo por los padres, hablábamos, que en determinado momento se intenta retener a los padres, esa actitud, para permanecer bajo su protección. Sin embargo, también ese proceso de renuncia tiene una serie de características intrasubjetivas. Y este duelo, estos tres duelos, se les va a unir otro, que es aquel que caracterizaba aquella situación como de la bisexualidad infantil que también se pierde. Ahora bien, Freud decía que el duelo es una reacción frente a una pérdida de una persona amada o alguna abstracción, un ideal. Es decir, el duelo es una reacción frente a una pérdida de una persona amada. Y dentro de las características, Freud menciona que hay un desinterés por el mundo cuando uno entra en proceso de duelo. Hay una limitación en la capacidad de amar y en la capacidad de la productividad. Porque toda esa energía, vamos a verlo así, toda esa energía se recarga en el sujeto y que adquiere características un tanto más narcisistas, que a veces lo convierten en un sujeto omnipotente. Pero dependiendo cómo esa energía se regrese a su instancia, es como va a ir elaborando ese proceso de duelo. A pesar de todo, Freud decía que cuando una persona sufre una pérdida, el juicio de la realidad siempre nos va a ayudar a superar o a enfrentar ese duelo. Porque cuando se pierde algo, se recoge eso que se había depositado en aquello que se pierde, como la libido, esa energía. Y al recogerla, uno empieza a tener la posibilidad de poderla depositar en otro objeto. Pero también se habla y se ha visto que dentro de este proceso hay resistencias para poder llegar a esa tarea. No es tan fácil decir, bueno, se quita la energía y está lista para depositarla en otro objeto. No, porque hay una resistencia del mismo sujeto, del yo, para poder siquiera ofrecer esa energía que se ha perdido en el que se muere. Y esta misma resistencia es lo que hace que se vaya a una situación de recuerdo, donde se crea una nueva forma de relación con aquello que se pierde. Y eso es lo importante,
¿Cómo va a ser ese proceso el adolescente? Veamos. Freud decía que la realidad es la que nos da como la muestra de que el objeto amado ya no existe y que hay que quitar esa libido que se había depositado en él. Pero ¿cómo se quita esa energía? ¿Cómo recogemos? No es así, como ya se murió, ya hay que quitarla, ahora hay que depositarla en otro. No, no, no. El sujeto siempre tiene una resistencia a, a quitar esa energía porque algo se va con lo que se pierde. ¿Qué es eso que se pierde? A este proceso es a lo que hablaba, una resistencia a abandonar la posición en la que el sujeto ha perdido a alguien y no desea por un proceso resistencial que surge de la instancia yoica, que no permite que nosotros quitemos la libido de lo que se ha perdido. Y eso es el trabajo donde se inicia todo este proceso. Una autora que se llama Melanie Klein dice que el duelo reactiva los duelos infantiles, aquellas pequeñas formas de pérdidas, ¿no? De separaciones, y que perturba la estructura psíquica, donde se reactivan las angustias y muchas veces las culpas infantiles. Todo depende, aquí nuevamente los autores nos llevan a cómo elaboró el sujeto la pérdida de la relación con los primeros objetos para enfrentar los duelos posteriores. Recordemos un poco que Melanie Klein, teórica de las relaciones de objeto, para ella era muy importante la relación del ser humano al nacer, cómo se relacionaba con los primeros objetos. Y el primer objeto con el que se relacionaba era el pecho. Y dependiendo de la forma como se daba esa relación, entonces el niño iba a tener experiencias gratificantes o experiencias desagradables, que iban a generar formas estructurales en la psique, que van a determinar la relación con los objetos. Por tal motivo, para ella, determina que la forma como el niño haya elaborado la pérdida ante esa separación del pecho como objeto gratificador, será la forma como se resuelvan los duelos posteriores. Tiene razón y al mismo tiempo vamos a ver que es más complejo de lo que ella dice. Échale. Para Melanie Klein, también la realidad es muy importante para la elaboración de los duelos. Y todo va a depender de cómo fue elaborado por el sujeto esa pérdida y la resolución nuevamente, ¿no? Ahora bien, en el duelo normal se dice que la pena por la pérdida real de una persona está en gran parte aumentada por las fantasías inconscientes de haber perdido los objetos buenos internos. Fíjense, esto es lo más, algo de lo más importante de todo ello. Cuando uno pierde, hay una pérdida de una persona amada, hay una serie de cuestiones imaginarias, fantaseadas, donde también se fantasea que hay objetos buenos que se pierden, objetos internos buenos, porque el yo, cuando hay una pérdida, pierde algo de sí mismo. Y entonces el trabajo es cómo elaborar ese proceso, cómo llevar a cabo esa tarea para que el sujeto se pueda conciliar con aquel objeto al cual se rechaza por proceso adolescente, dado que se está en una lucha. Es una lucha de no querer tener la protección de las figuras paternas,
Pero al mismo tiempo que se rechaza, también se tiene que rescatar algo bueno de los padres. Y esa es la conciliación que el adolescente va a llevar a cabo. Es un trabajo donde se va a dar como resultado perder esos objetos en su fantasía, objetos buenos. Sin embargo, la actitud del adolescente muchas veces es como si sacara esos objetos malos que le quedaron y por eso la conducta que adquiere durante el proceso adolescente. De acuerdo a esta teoría, esta es la forma como el sujeto responde ante una pérdida que va a tener como resultado esa proyección como mecanismo de defensa de aquellos objetos malos que le quedaron a través de su conducta y tratando de rescatar aquellos buenos que le quedan. Por tal motivo, tiene que hacer un trabajo tanto de desplazamiento como de identificación porque le va a servir el quedarse con objetos buenos de esa persona que se pierde para el proceso de su identidad. Para Bowlby, quien desarrolla el concepto de apego y la teoría de los vínculos, considera que el duelo es una forma de ansiedad de separación y que responde a la ruptura de la relación más significativa con los objetos. Es decir, Bowlby, a través de toda su teoría del vínculo, del apego como esa característica heredada, ese comportamiento de protección, de acercamiento hacia el otro como lo que se define apego, y al vínculo como ese afecto que se transfiere hacia un objeto, para él, cuando hay un duelo, cuando hay una ruptura, entonces aparece la ansiedad. Ansiedad por la separación. Y esto hace que venga una sensación como de desamparo. Recordemos que Bowlby hablaba de esa conducta de protesta, ¿no? De los niños cuando se separan de los padres, como una actitud de enojo, de molestia ante esa sensación de los padres de haberse separado, pero también puede llegar a vivir como un desamparo, como un abandono. Por tal motivo, esto se reactiva nuevamente en los duelos en proceso adolescente, porque, como les decía, son conductas que se van a ir reactivando constantemente en el desarrollo del proceso de la adolescencia. Se dice que cuando la muerte es vivenciada en esta fase del adolescente, sin una anticipación, es decir, como una muerte inesperada, tomando en cuenta que puede ser de forma accidental o violenta, el adolescente puede responder con conductas de estrés, como estrés postraumático, temor de su seguridad, se le vienen a la mente imágenes desagradables y la convicción de que pudo haber sido evitado por él mismo, como una actitud un tanto, como les decía, omnipotente. Cuando una muerte de esa naturaleza parece tan inesperada, el adolescente de pronto entra en una situación que no sabe cómo enfrentar la pérdida porque los recursos con los que lo va a enfrentar apenas se están organizando. Y esos son los recursos como mecanismos de su estructura psíquica. De tal manera que él, poco a poco, va a ir adquiriendo, ¿no? Aquella energía que va a utilizar para poner en juego esos mecanismos de defensa que se van construyendo.
Ahora bien, en el adolescente, el duelo, el proceso de duelo no es un duelo puro, nos dice Quiroga. En la adolescencia, en la pérdida coexiste con un renacer. Aquí viene lo que quería comentar con énfasis. Recordarán que en las primeras láminas decía un nuevo nacimiento. Acá Quiroga ya nos plantea una tarea fundamental. La adolescencia coexiste un renacer. ¿Qué significa esto? Dice que hay un desplazamiento narcisista desde el sujeto, desplaza esa libido hacia la identificación de la bondad del objeto. Es decir, el sujeto tiene que hacer un desplazamiento para identificarse con lo bueno, con el objeto bueno o la bondad del objeto. Y eso es lo que va a hacer una transformación de los objetos como nuevas configuraciones. Vamos a entenderlo así. Cuando los padres están siendo cuestionados y al adolescente no le satisface la conducta que ellos van teniendo con su actuar, parece que él está tomando una actitud de juicio en contra de los padres. Y no hay nada como bondadoso. Sin embargo, cuando hay una pérdida, desde su propia persona, desde su propio amor propio, ahora sí, desde el amor propio, que es el amor narcisista, tiene que enviar, proyectar, desplazar intrínseca, psíquicamente, su libido para lograr identificarse con la bondad del objeto. Y eso es lo que va a hacer la transformación de los mismos objetos en una nueva forma de relacionarse con ellos. Es decir, el yo hace ese trabajo como mecanismo de defensa en el proceso de duelo adolescente, utilizando el desplazamiento, que tiene que ver con un proceso de identificación para la reorganización y reconfiguración de los objetos internos, quitando un poco esa parte mala de los objetos y logrando la bondad de los mismos a través de ese desplazamiento. Es decir, el sujeto no es el único capaz de ser bondadoso. También hay objetos buenos y él los tiene que recobrar. ¿Cómo repara entonces? ¿Cómo se hace ese esfuerzo reparatorio del duelo? Es a partir de la conversión de lo que se ha destruido por las fantasías en algo bueno y entero. Integra las pulsiones de odio y amor. Aquí viene lo importante. Para poder lograr esa tarea, el adolescente hace un esfuerzo reparatorio. Y en ese proceso convierte lo que se ha destruido por medio de sus fantasías en algo bueno y entero. Es decir, integra las dos cosas. Los objetos tienen bondades y a veces no tienen bondades. Y muchas veces en el proceso adolescente se escinden los objetos, o son muy buenos o son muy malos. Pero el trabajo de duelo en el proceso es a partir de la integración de esos objetos o de esas cualidades de los objetos y también del mismo sujeto entre sus pulsiones de odio y amor. Este es un movimiento del yo que no solo es reparatorio, eso también le da la seguridad para integrarse él mismo. Es decir, vean dos acciones en este momento. La primera acción tiene que ver con la relación con los otros, con los objetos. ¿Cuál es esa relación? Poder integrar
el amor y el odio que él siente por aquellos objetos. Pero al mismo tiempo, esa integración de sus pulsiones le va a dar la posibilidad de integrar su estructura yoica para poder tener seguridad e integridad en sí mismo. Algo que vamos a ver que se llama posteriormente el self, el sí mismo, cosa diferente del yo. En este duelo que estamos hablando, se van a presentar 3 procesos al mismo tiempo. La pérdida de aquello con lo cual uno está luchando, un logro por esa forma de relacionarse a través de la integración y el descubrimiento de obtener la seguridad a partir de su integración yoica. Son 3 cosas importantes que no se han trabajado durante mucho tiempo en los procesos de duelo en el adolescente y que solamente se menciona. La forma de cómo resolver el conflicto. No, la dinámica que acá nos compromete a trabajar mucho con el adolescente es entender estos cambios dentro de sus estructuras, dentro de las funciones yoicas, dentro de sus mecanismos, dentro de sus propios duelos, en relación a los duelos cuando hay pérdidas significativas. Y esta es una tarea que nos obliga a comprometernos más en el estudio de los adolescentes ante pérdidas significativas. Por tal motivo, este es un área que nos permite ir comprendiendo que el duelo en la fase y en el proceso adolescente tiene grandes diferencias con los duelos que se viven en la niñez y con los duelos que se viven en la adultez. No es lo mismo. Por tal motivo, este es un trabajo que nos invita a ir abordando esta problemática que no es nada sencilla porque tiene todas sus complejidades. De tal manera que al ir entendiendo cómo se da esa pérdida, cómo se da ese logro y qué se descubre, es el trabajo con el adolescente al cual hay que irle acompañando en estos procesos de descubrimiento de sí mismo y cómo se va integrando. Y estos procesos a nosotros nos permiten entender por qué el adolescente tiene esa rebeldía ante una pérdida significativa. De ahí derivan muchas conductas, pero el trabajo ahora sí que nos lleva, nos compromete a ir desarrollando toda esta intencionalidad de búsqueda de la comprensión para los procesos que el mismo adolescente difícil se le presenta, pero que dentro del campo de la tanatología se requiere este marco teórico que nos pueda permitir entender y comprender cómo llevar a cabo ese acompañamiento para poder lograr un duelo, una elaboración con los recursos que el adolescente puede ir obteniendo para una mayor integración de sí mismo. Se dice que cuando un adolescente se deprime es porque ha fracasado la capacidad yoica de realizar esa función de transformación y que es una forma creativa a través de la participación, la confianza y la entrega. Fíjense, esto es fundamental. El adolescente es muy creativo y eso también es lo que nosotros hemos perdido, hemos dejado de ver. Y más cuando nos perdemos a veces en el discurso sin darnos cuenta de las capacidades y las funciones yoicas dentro del proceso adolescente que se va reintegrando, se va conformando, se va identificando. Este es un trabajo complejo, pero que tiene muchas aristas para la intervención en la tanatología.
El proceso de duelo, entonces, ¿qué implica? El desprendimiento de la persona por esa pérdida y al mismo tiempo su identificación. Es decir, yo la pierdo, el adolescente la pierde, pero debe en ese proceso rescatar algo que le permita lograr esa identificación. Y esto tiene dos acciones nuevamente que parecen opuestas. Llevar a cabo la retirada del fallecido, esa libido, esa energía que se puso, y al mismo tiempo erigirlo, ponerlo en el interior como parte de uno mismo. Esa es la elaboración a la cual me refería. Este es el trabajo dentro del campo de la tanatología para poder llevar al adolescente, acompañándolo en ese proceso de cómo él va a utilizar esos recursos para integrarlo como parte de sí mismo. Y esa es la cuestión de la identificación. En estos términos, ya para finalizar, podemos ver que el duelo a corto plazo en la adolescencia se va a manifestar por el abandono, la tristeza, la ira, incapacidad para recordar momentos positivos, culpa, miedo, depresión. Y cuando es a corto plazo, un duelo a largo plazo, hay comportamientos desadaptativos, consumo de drogas, hay aislamiento social, baja autoestima, desapego y depresión. Y nuevamente, insisto para concluir, este es un terreno fértil para el campo de la tanatología que nos invita a abordar dentro de un proceso y marco teórico un acompañamiento para un adolescente que está en un proceso de construcción y modificación de sus instancias yoicas. Y en ese sentido, el trabajo tiene que ver con la forma como la tanatología entiende los procesos de la adolescencia y principalmente los procesos de duelo ante las pérdidas significativas. Es un terreno muy fértil y aún más fértil es la complejidad en la adolescencia en el ámbito femenino. Ahorita lo estoy hablando en términos generales, pero hablando en términos tanto masculino como femenino, otro terreno muy fértil se ha dado en el trabajo con las mujeres, en ese proceso de duelo adolescente que tiene que ver con el desprendimiento de sí mismo, de los padres, de su identidad, de sus roles, y se tiene que enfrentar a una situación donde el adolescente tendrá que elaborar estos procesos de desprendimiento, pero al mismo tiempo de integración en los procesos de la bondad del objeto para lograr su identidad. Creo que con esto vamos terminando y quiero agradecerles por esta paciencia, pero sí quiero compartirles que el interés es por el trabajo con los adolescentes que tienen de por sí ya un sufrimiento por el proceso de desarrollo y que al mismo tiempo van generando una serie de necesidades que muchas veces no los alcanzamos a comprender. De tal manera que tenemos el campo fértil en el ámbito de la tanatología y les agradezco mucho su atención y muchas gracias. Hasta luego.